Quisiera saber, no sé, en nombre tuyo, Luca, o de algún compañero que haya estado, qué le pareció mínimamente, en pocas palabras. Y bueno, para la clase de hoy es un poquito más, quizás lleno de contenido, pero vamos a tratar de que se entienda y de que sea lo más acotado posible. A mí la charla, la verdad que me gustó muchísimo, fue bastante interactiva, no fue para nada tediosa, sino que fue entretenida. Eh, la verdad que bastante conforme y con los compañeros que he hablado también, a todos les ha gustado y ha quedado claro. Ha parecido divertida, por ejemplo, la anécdota de que cuando Rosas con su pareja le dejan la carta en la habitación porque sabía que la madre le revisaba todo, esas cosas, la verdad que fue muy interesante, muy interesante. No sé qué opinan otros Sí, compañeros. Francisco, vos estuviste, ¿no? Sí, yo estuve compañero, la verdad me gustó mucho, aprendí un montón de cosas, cosas que no sabía, así que nada, muy interesante y bueno, acá estamos para escuchar la segunda parte. bueno, gracias. Yo hoy me dormí un poco en esto de que, nada, de que iba a pasar imágenes a quien arma con la cuenta este Meet para ver si podía ayudar a la comprensión. Las imágenes sirven mucho. Por ahí lo que tiene este tipo de clases, que uno escucha al otro hablar sin imágenes, sin nada que nos permita lograr una comprensión quizás un poquito más didáctica, ¿no? Por lo que en realidad para la próxima prometo que vamos a hacer un repaso en lo que va a ser la última etapa que tiene que ver esencialmente con la vida de Rosas. La última va a ser solamente para consideraciones finales y evaluaciones y un análisis final, ¿no? Pero en la próxima prometo hacer una gran cantidad de imágenes para que se vaya entendiendo de lo que fuimos hablando. Siempre cuando se inicia una especie de segunda clase o tercera o cuarta, lo que fuere, digamos un poco la que antecede hay que explicarla, el contexto de lo que se había hablado, y habíamos explicado un poco el Rosas desde que nació hasta, no llegamos hasta la primera gobernación, ¿no es cierto? Habíamos explicado al niño miliciano, al adolescente rural, a ese personaje que se dedicó en cierta forma a estudiar y a relacionarse con todo lo rural, con todo lo que eso significa y que hemos explicado, ¿no? Todo el elemento humano, la coyuntura política, económica de ese mundo rural, tan distinto al de la ciudad de Buenos Aires. Por lo que, en realidad, lo que hoy nos evoca el periodo de 1829 a 1852 es casi todo lo que se sabe de Rosas a nivel académico, a nivel educación primaria, secundaria, a nivel de saber popular, de lo que pocos o muchos pueden saber de la figura de Rosas. Así que es prácticamente un desafío importante, sin hacer algo tedioso y tan extensivo, explicar todo ese meollo que implicó desde 1829 hasta 1852 lo que fue la vida política de don Juan Manuel de Rosas. Ese Juan Manuel de Rosas que, como dijimos, tenía un apego importante al mundo de lo rural, un desapego importante al mundo de las ideas y de lo político, de lo que aconteció desde 1810 en adelante, pero que de a poquito en su carácter de obviamente ser influencia para las masas populares rurales, empieza a ser tenido en cuenta por el elemento político porteño. Muchos de ellos militares que habían estado veteranos de la guerra de independencia, como Martín Rodríguez, Las Heras, y bueno, empiezan la consideración a tejer pactos, ¿sí? Por ejemplo, el que teje en Cañuelas con Lavalle, que después va a ser su gran y acérrimo enemigo en una etapa de la confrontación entre federales y unitarios. Pero Rosas se empieza a acercar al poder no porque él de alguna manera lo quisiera, le rehusaba la función pública, en innumerables cartas desdeñaba de todo lo que tenía que ver con un cargo público porque él se consideraba un hombre de negocios, de la tierra, de todo ese medio, ¿no? Que en algún punto se conectaba con lo político y de ahí es que Rosas tuvo que en muchas ocasiones, como por ejemplo en el Tratado del Pilar o en el de Venegas,
de alguna manera, bueno, interceder inclusive con su propio capital para poder establecer relaciones amistosas, por ejemplo, en ese caso, entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. ¿Cómo llega Rosas en 1829 a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires por primera vez, siendo este un hombre reacio a la función pública? Cuando yo lo digo, siempre lo digo, y lo dije en la clase anterior, uno se basa en fuentes primarias, las cartas que Rosas se fue enviando a lo largo de su vida, durante la actividad de don Juan Manuel en la década de 1820, digamos de 1820 hasta 1829, infinidad de cartas hacia sus colaboradores o amigos, u oráculo, ¿no? Habíamos hablado de que Tomás Manuel de Anchorena, ese hombre que estuvo siempre ligado a la política porteña y que estuvo en la Declaración de Independencia, estuvo en la Revolución de Mayo, era quien le confería y le refería a Manuel la época política que se estaba viviendo. De alguna manera empiezan a pedir por Rosas y este se niega. Se niega en un montón de ocasiones. De hecho, se lo quiere nombrar alcalde de la Hermandad de San Vicente y él, por no habérselo nominado dentro de un carácter, él era muy, muy celoso de las reglas y de cómo cumplirlas y de que todo tenía que tener un marco legal y no se lo nomina al cargo de una manera, digamos, ortodoxa, ¿no? Sino que ni se le avisa y se entera por un bando de por ahí y no acepta ni siquiera ese cargo de ser alcalde de la Hermandad de San Vicente. Pero sí acepta, una vez fusilado Dorrego por Juan Lavalle y en vista de que había una anarquía que crecía y que eso de alguna manera lastimaba el negocio de los empresarios rurales en la campaña bonaerense. No había manera de poder establecer un sistema competitivo con otra nación del mundo, ni siquiera un sistema de consumo interno si no se atendían ciertos problemas que en este caso el Estado debía de alguna manera responder. Por ejemplo, la guerra con los indios. El Estado no daba recursos y estos hombres de fronteras, estos estancieros que de alguna manera estaban sindicados en una sociedad de labradores y hacendados y que tenían por su figura máxima a don Juan Manuel, le empiezan a pedir que se inmiscuya más en las cuestiones políticas, porque estas cuestiones estaban intercediendo negativamente en los negocios rurales. Es decir, de parte de estos labradores y hacendados no hay una genuina intención de hacer patria ni demás, sino de que sus negocios y sus propiedades privadas no sean llevadas por defecto de la anarquía hacia las quiebras y hacia la pérdida de su capital. Por lo que Rosas se iba inmiscuyendo de a poquito en la política pública hasta hablar con Dorrego, empezar a sugerirle que deje de escuchar las voces de los logistas rivadavianos, que eran los que en definitiva proponían un régimen agrario absolutamente antagónico a la de la sociedad de labradores y hacendados que llevaba adelante Rosas. Era el viejo régimen de Rivadavia de las enfiteusis, de las grandes extensiones de tierra que eran ociosas, que simplemente sugerían un patrimonio y no mucho más que eso. Rosas proponía poblar la tierra en un concepto utilizado por Alberdi de que gobernar es poblar. Bueno, el concepto de poblar durante la primera mitad del siglo XIX refería a poner a la tierra en producción. Para eso las familias eran actores y sujetos fundamentales, madre, padre, hijos, trabajando y labrando la tierra. Y Rosas para eso, y lo dije en la anterior clase, había ungido un manual de instrucciones a los mayordomos de estancias que daba cuenta de todo lo que debía hacerse para una correcta administración de los espacios rurales, siempre con el objeto de proliferarlos de manera comercial. Se dedicaban a la cría de ganado cimarrón, al acopio de frutos, establecimientos dedicados a los saladeros. Obviamente las cuestiones políticas fueron generando cambios, transformando esos emprendimientos rurales y Rosas empieza a inmiscuir en política en base a estos fenómenos, a estos cambios que se producen en el campo. Le avisa a Dorrego que si sigue oyendo a los rivadavianos lo iban a matar y fue finalmente lo que sucede y ahí Rosas, movido por quizás su mujer, su gran mujer Encarnación Ezcurra,
que fue quien le insinuaba a meterse en política, ¿no? Fue la mujer en armas, ¿no? Una mujer de armas tomar, una mujer que no estudió ciencias políticas y sin embargo entendía la política que se cocinaba en las intrigas, en los pasillos, se cosía en las familias de las casas tradicionales, donde allí trabajaban serviles negras que en algún caso respondían a Encarnación Escurra. Sí, las mujeres afroargentinas o africanas, esclavas o libertas, respondían en algún modo a algo que se empezó a gestar mucho antes de que Rosas de alguna forma se hiciera cargo de la primera gobernación. Una incipiente sociedad de adherentes a Rosas. Eso lo pergenia, lo constituye, lo fabrica y prefabrica la mujer, doña Encarnación Escurra. Es así como en diciembre del año 1829, y a la sazón de que Dorrego había sido fusilado y ya no se respetaba ningún orden institucional, y la provincia de Buenos Aires y las provincias restantes estaban inmersas en un caos anárquico, Rosas decide de alguna manera intentar establecer una negociación con Juan Galó Lavalle, ¿no? Uno de los héroes veteranos de la independencia, y bueno, lamentablemente Lavalle, también movido por el interés de la logia, que lo único que intentaba como objeto era desestabilizar cualquier mecanismo de orden institucional, porque lo que querían era imponer, como quiso imponer el viejo partido del Cabildo, aquellos que fueron después los hombres de Rivadavia y que habían heredado los unitarios de la época de la generación de Lavalle, ¿no? Aquellos hombres como Marcos Sastre o Esteban Echeverría que desde el intelecto y desde lo que traían de Europa y movidos por también, ¿no?, operar en Montevideo y en Chile, ungían un país dependiente de los intereses británicos. De alguna manera Rosas, entendiendo de que la República iba a poder prosperar una vez que lograra la paz, y la industria rural y la industria de la ciudad iba a prosperar una vez lograda la paz, oye el llamado de la legislatura porteña, que en ese momento lo nombra gobernador, o le pide ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y aparte le ofrece facultades extraordinarias. Son estas facultades que Rosas necesitaba para poder, en medio de ese caos civil, de esa anarquía que asolaba estancias, que asolaba comercios, que destruía familias, que ponía en vilo a toda la sociedad, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la campaña bonaerense, que de alguna manera lograba favorecer también la anarquía llevada por los malones araucanos y borogas, que también a su vez asolaban las estancias de la provincia de Buenos Aires, que no tenían ningún otro recurso que el propio o el de los estancieros, que con su propio capital trataban de defender puestos, postas, fortines y fortificaciones varias. El Estado estaba un poco fuera de toda esta situación por la guerra civil. Es Rosas que tiene que gobernar con facultades extraordinarias. No había otro modo de generar un clima de pacificación sin la posibilidad de esta herramienta que en realidad se desprende de una institución que va a ser quizás la institución que se denomina en el estudio de las instituciones del siglo XIX como dictadura. Decir que Rosas fue, o los gobiernos de Rosas fueron una dictadura, no está mal, no es inexacto. El tema es qué tipo de dictadura concebimos nosotros en el siglo XIX. Es una dictadura en realidad al estilo romano, al estilo de las 12 tablas de Roma. Es una dictadura como aquella vieja historia de Cincinato, que en plena guerra púnica, en realidad hay dos versiones. En una no son las guerras púnicas, sino son guerras entre algunas tribus de la península itálica en la antigua Roma, y esto es parte de un mito, pero donde Cincinato, que a ciencia cierta no se sabe si existió, pero se hace cargo en pleno de esas guerras digamos, del poder ungido por el Senado, que le delega facultades extraordinarias, con obviamente la
la pequeña observación de que una vez pacificado el territorio, devolver esas facultades extraordinarias y, obviamente, volver el Senado a poder administrar la cosa pública. Obviamente, ese instrumento de una institución llamada dictadura, por el tipo característico de modelo que se lleva adelante en situaciones extraordinarias, es el mismo modelo que se emplea en Buenos Aires cuando a Rosas la misma legislatura le delega esas facultades en función de el momento de anarquía que se estaba viviendo. Rosas las acepta, asume, y su gobierno, que se inicia francamente a partir de 1830, lo que establece o lo que intenta es establecer un orden, por lo menos en las cuentas públicas, una pacificación de las pasiones políticas desatadas entre unitarios y federales, tratando de llevar un poco de concordia, de paz, de sentido común a esa situación. Obviamente, visto por distintas versiones de la historiografía, algunos posan la atención en las clases sociales o en los modos y factores de producción, en la oligarquía portuaria, en los hacendados, otros en las clases, en el bajo pueblo rural o el bajo pueblo de la ciudad. Nosotros vamos a tratar de ir llevando el relato adelante en las observaciones de los hechos concretos, es decir, Rosas, a ciencia cierta y dicho por Pepe Rosas, no rompe las amarras con la Gran Bretaña en su primer gobierno. Lo único que intenta es, en esta obsesión particular que tenía por las finanzas y el orden de las mismas, era organizar el déficit que tenía, el déficit en la balanza de pagos, el déficit en las importaciones y exportaciones, y demás cuestiones que conllevaban a la economía de esa Argentina de primera mitad del siglo XIX en cuanto al descalabro que eso, en que ese momento se encontraba la economía por la guerra civil y también porque a nivel geopolítico las cosas cambiaban de un momento al otro. Era evidente que la economía argentina dependía de la economía británica, los comerciantes británicos y la corona, sumado a que en la rada exterior del puerto del Río de la Plata eran los barcos británicos que tenían sus mercancías y que iban y venían, eran los que ante la demanda de los porteños y del interior, era la que introducía sus manufacturas, y esto también hacía daño a las incipientes industrias provinciales. Cierto es que Ferré, un correntino federal, es el que empieza a tratar de inducir a Rosas en el pensamiento de una nueva ley aduanera. Ciertamente Rosas no hace absolutamente nada con esto en su primer gobierno, reitero, el objeto de don Juan Manuel era, en cuanto a las finanzas de la provincia de Buenos Aires, ponerlas en orden, pacificar estas pasiones que se habían dado políticas y de guerra civil entre unitarios y federales, y lo más destacable quizás se da recién en el año 1831, cuando promueve, junto a Ferré de Corrientes, que quien inicialmente no firma el famoso Pacto Federal del 1 de enero de 1831, que no es ni más ni menos que el inicio de un tipo de país, la Confederación Argentina. En un inicio firman las provincias del litoral, Buenos Aires y Santa Fe, y la provincia de Córdoba y la provincia de Corrientes viene a firmar, de Entre Ríos, perdón, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Buenos Aires y Corrientes viene a firmar en tal caso un tiempo después. Y después se van las provincias subsiguientes a adherir a este pacto hasta ser 14 provincias. Son 9, 10, 11, hasta 14. Conforman, frente a lo que había sido la Liga del Interior o Liga Unitaria, que habían llevado adelante dos militares veteranos de la independencia, el Manco Paz, José María Paz y Juan Galo Lavalle. La creación del Pacto Federal es consecuencia de justamente la creación de la Liga Unitaria o Liga del Interior. Esta liga de provincias que estaban al mando, entre otros de Gregorio Arao de la Madrid, de algunos hombres que obviamente pertenecían al Partido Unitario, de militares de la vieja guardia que tomaban partido por las ideas del positivismo europeizante, frente a la figura de los caudillos. Y acá en los ítems que yo hice acerca de esta segunda clase, digo y nombro
como primer ítem la palabra caudillo. Y esto es algo rápidamente lo voy a decir, porque si no me parece que se va a hacer un plomo. Por ejemplo, en la doctrina peronista se habla de un tipo de caudillo y se establece que en el tipo de Argentina que en ese momento Juan Domingo Perón y Evita Perón analizan, ya el caudillaje no funciona para el tipo de argentino que estaba constituido para aquel entonces. En el caso del siglo XIX, el bajo pueblo, si lo vamos a trasladar al concepto de clases sociales, cosa que está mal hacerlo en el siglo XIX, porque no había una estratificación social concreta, sino había, digamos, en el marco de un país con determinadas características y determinadas limitaciones, incomparables a lo que sucede en el siglo XX con todas las innovaciones tecnológicas y un mundo pujante hacia el desarrollo rápido. Bueno, el siglo XIX, por lo menos en lo que se reconoce como hoy la Argentina, vivía todavía un poco en el medioevo, es decir, su comercio no tenía las características de expansión que sí tenían en la primera y segunda revolución industrial los países europeos, que son los que van a pujar en nuestro Río de la Plata por imponerse. Por lo cual, de alguna manera, el bajo pueblo era a ciencia cierta tanto rural como el porteño, aquellos criollos, aquellos hombres y mujeres, aquellas masas de hombres y mujeres analfabetas y analfabetos que tenían la necesidad de seguir algún tipo de líder que de alguna manera pregue por sus derechos no conocidos. Bueno, en cada una de las provincias hubo caudillos, ¿no? Hubo pueblos de montoneras que más allá de la característica de cada provincia y de cada región, que eso hace un poco a la elección del federalismo como modo de organizar al país, ¿no? De que cada región tiene un sentir, un parecer particular, una historia. De hecho, tiene rasgos étnicos diferentes las provincias argentinas y el modo de ver del federalismo de Artigas, en su momento de Güemes, de Dorrego, cada uno dentro de su característica y por sobre todo de Rosas y los demás caudillos federales de su tiempo, tienen que ver con esto, con respetar las autonomías y los sentires y pareceres de cada región. En esto estas montoneras, en esto este bajo pueblo que no puede ser considerado de ninguna manera una clase baja, sino un bajo pueblo, ¿no? El elemento popular de estas provincias, bueno, eligen a su caudillo, van detrás de un caudillo, y en algún momento el general Perón, siendo inclusive aquel niño, ¿no? Estudiante del Liceo Militar de la Nación, decía en carta a su padre Tomás, bueno, aquellos caudillos eran los primeros guiados por el pueblo, no es que el caudillo guiaba a su pueblo, sino el pueblo guiaba a los caudillos. Esa era un poco la relación social en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, entre pueblo y caudillo. Entonces, bueno, en esto de caudillo, don Juan Manuel de Rosas es el caudillo pampa, es el verdadero caudillo de los gauchos de las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, sino porque lo diga yo, lo diga un historiador, o lo haya dicho Rosas. Esto se los decían entre los gauchos, innumerables testimonios promueven las versiones que nosotros y los historiadores solemos contar, y han solido ustedes leer de historiadores, de gauchos que se morían por trabajar en las estancias de Rosas, que sentían un respeto y una admiración por el gaucho de los Cerrillos, por, obviamente, el ejemplo que el mismo restaurador pregonaba. Yo no sé si lo conté, seguramente ustedes la conozcan, la famosa anécdota en que don Juan Manuel, en una de esas, bueno, Rosas a sabiendas de que él conocía el elemento humano de la campaña bonaerense. Sabía que indios y gauchos los viernes a la noche, después de una jornada laboral realmente muy, muy dificultosa, muy difícil, pero bien paga, se ponían en pedo, dicho en criollo, en las pulperías o volantes de la campaña o de las que estaban cerca de alguna posta o de alguna fortificación o ciudad de la campaña. Por lo cual eso terminaba obviamente en rencillas donde los muertos eran realmente alarmantes, las historias que se suelen contar en alguna novela y que están obviamente también en boca de muchos de los testimonios de los hombres y mujeres que vivieron la época.
Uno de los elementos primarios del gaucho era el facón, en sus diversas formas, para carnear, para faenar, obviamente, para la pelea, para diversas actividades. Tenía distintos tipos de facones, ¿no? El de huello también fue una herramienta que se utilizó mucho en el siglo XIX y había diferentes maneras de degollar y diferentes modos de utilizar cuchillos sin filo y demás para generar inclusive más daño y demás. Bueno, dentro de la liturgia y de la idiosincrasia gaucha y criolla del siglo XIX, el facón era un elemento importante. Bueno, Rosas, en un decreto propio de un hombre que dominaba el mundo rural, determina que ya los domingos a la madrugada, a partir del domingo a las 12 de la noche, no se podía usar facón. En uno de esos días, domingos muy temprano, él está tomando mate con Encarnación en su rancho, la estancia de los Cerrillos. Un rancho que ustedes, si van un día a San Miguel del Monte, lo pueden visitar, está a metros de la laguna. Se sacó en su momento, en la década del 70, de su lugar, hoy propiedad de los Greenberg, de los dueños de la Quilmes, o fueron dueños de la cervecería Quilmes, muy cerquita del río Salado. Esa fue una de las estancias fundacionales de Rosas como arquitecto de un protocapitalismo en la zona agroganadera y agropecuaria de la provincia de Buenos Aires, de lo que Guillermo Moreno habla como zona núcleo de la pampa húmeda, las tierras más fértiles. Ese rancho se trasladó a metros de lo que hoy es la laguna de San Miguel del Monte en la provincia de Buenos Aires, algo así como a 113 kilómetros de la capital federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno puede ir a visitarlo y está con los mismos ladrillos, el mismo techo que desde esa época a Rosas lo tuvo como visitante y viviendo en su propio rancho a muy pocos metros de los malones de indios. Inclusive hacía tanto frío allí en la Guardia del Monte, en los Cerrillos, que Encarnación no se quedaba. Pero en uno de esos domingos primaverales, Encarnación y Rosas tomaban mate, y Rosas se dispone a salir a trabajar un poco. Encarnación le dice, bueno, el domingo el patrón debería descansar, así también lo honran como católico como día de descanso, y Rosas le dice, bueno, no, un hombre no le va a hacer mal salir a trabajar un poco, y se encuentra con un gaucho, apenas sale de su rancho, que le dice, con su licencia, señor, usted está portando facón, y eso está prohibido por usted los domingos. Rosas toca su parte izquierda y se da cuenta que lo llevaba, entrega su fusta a este gaucho y le dice, haga cumplir la ordenanza 50 azotes al patrón. Dicho así, uno podría decir, bueno, ¿de dónde se sacó? ¿Cuál es la fuente primaria? Bueno, esto fue contado por el mismo gaucho que llegó a los oídos de el Vicente Carancho González, que a su vez lo contó en un diario que se llamaba el Diario Americano, y que a su vez lo replicó un francés en Francia, y que a su vez las cosas se van sabiendo y van tomando un carácter obviamente, de relato, que a veces, obviamente, se agranda y en otros casos hasta se disminuye. Lo cierto es que Rosas, y sobre este aspecto hay muchísimos testimonios que dan cuenta que él inclusive hacía cumplir la ley sobre él mismo para dar el ejemplo. Esto fascinaba a los gauchos, esto había enamorado por demás a los gauchos, esto había generado inclusive en la opinión pública de los países franceses, de Francia, Inglaterra, España, Portugal, una atención muy particular sobre este hombre. Tanto es así que después Darwin, más adelante en plena campaña del desierto y en el campamento de Médano Redondo, quiere conocer al caudillo Pampa y hace después, dentro de los pormenores de esa entrevista, un análisis al estilo de Darwin, muy en ese momento estructurado dentro de la categoría bien racionalista del pensamiento europeo. Dicho esto, y ya habiendo hablado de caudillo y de Rosas asumiendo como gobernador, el periodo duraba 3 años, de 1829 a 1832. Lo más destacable de este periodo es el inicio del Pacto Federal, que da inicio, como consecuencia del pacto de esta liga unitaria, da inicio de un país llamado Confederación Argentina. Pacto que tiene algunos puntos que establecen reciprocidad entre las provincias federales que adhieren al pacto, obviamente la posibilidad de que otras provincias se adhieran con el paso del tiempo, y las gobernaciones de caudillos federales empiezan a establecerse
con fuerza en todo el territorio que en ese momento se comprende como Confederación Argentina. Esto da paso a que Rosas en 1832, y a consideración de que la legislatura bonaerense no le vuelve a delegar las facultades extraordinarias porque considera que el país está pacificado, Rosas dice, si queremos profundizar el modelo de pacificación y que esto no vuelva a repetirse, para llamar eventualmente a un Congreso Constituyente más adelante, tenemos que lograr imponer hábitos de orden, hábitos democráticos, y eso lleva un proceso. Ese es el pensamiento constitucional de Rosas, que caudillos como Quiroga, Estanislao López, Juan Bautista Bustos, Ibarra de Santiago del Estero empiezan a decir, no, me parece que primero hay que llamar un Congreso y después vemos. Y Rosas sigue insistiendo con que las antiguas y fallidas constituciones unitarias se dieron en el marco de ese pensamiento. De primero, hacemos en un papel de letra muerta la organización de la patria sin antes tener a ciencia cierta establecido un modelo de paz y de orden que se pudiera sostener mediante tratados y pactos de manera a largo plazo. Rosas dice, si no se hace esto, se va a volver a cometer los mismos errores. Bueno, la legislatura le niega las facultades y Rosas se niega a la gobernación y renuncia, obviamente, a un segundo periodo. Perdón, compañeras y compañeros, me voy a tomar un par de mates. Si alguien tiene para preguntar algo, como hicimos en la anterior clase, o para aportar, hágalo. Tenemos 1 o 2 minutitos hasta que me tome 1 o 2 mates. Dale. Perfecto, compañeros. El que quiera hacer un aporte o alguna reflexión, levante la mano y le damos la palabra. O hable directamente. Bueno, llegamos a 1832. Qué poco tiempo que doy yo también, para la reflexión, pero bueno, son muchos temas y no quiero atarearlos de información. Pero bueno, vayamos adelante si no hay nadie que diga lo contrario. 1832 deja la gobernación y Rosas tenía en su idea para adelante desde hace tiempo una campaña al desierto que lograra establecer definitivamente la conquista del programa que podía llevar adelante un gobierno y un Estado nacional en función de la organización que se requería y que se estaba buscando, ¿no? Una organización de tipo federal, con provincias con autonomías. Las provincias y sus caudillos y gobernadores ya habían delegado en la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires la jefatura de las relaciones exteriores de ese país llamado Confederación Argentina. Entonces, bueno, a la salida de Rosas, ningún hombre de Buenos Aires, ni de la legislatura, ni terrateniente, ni comerciante quiere tomar en la gobernación hasta que lo hace Massa, amigo de Juan Manuel de Rosas, Manuel Massa. Bueno, se hace cargo del gobierno, después lo hace Balcarce, y ahí empieza el meollo de otro asunto. Mientras tanto, Rosas sigue pensando en llevar adelante una campaña al desierto porque hay un problema grave, tanto en la campaña bonaerense, tierra adentro, profunda de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, hacia Sierra de la Ventana, ¿no? Hacia la zona de Carmen de Patagones, llegando hacia lo que hoy es la provincia de La Pampa, zonas de Córdoba, San Luis y Mendoza. Hay un problema porque evidentemente el Pámpido, ¿no? El Pampa y el Ranquel está en un inconveniente importante desde las guerras de independencia, los indios que en esa famosa llamada guerra muerte que se da entre indios borogas, araucanos del lado de Chile, que peleaban del lado de los realistas, combaten a los indios que peleaban del lado de las tropas patriotas. Cuando en algún momento, y eso se da en Rancagua, las tropas realistas vencen a las patriotas, los indios realistas persiguen y generan prácticamente un desastre
humano en las tribus que no habían podido salir de Chile y que obviamente se encontraron frente a este desastre de un ataque furibundo de las tropas indígenas, de las lanzas araucanas que eran parte de los realistas hacia los que no eran. Este conflicto se trasladó a la Argentina. Entonces ustedes imagínense que indios y diferentes lanzas de la zona andina vinieron a poblar zonas de la Argentina, un poco en búsqueda de mejores yeguarizos, de mejores climas donde asentarse, pero también dentro de esta coyuntura que fue la victoria y después la derrota de los indios realistas en Chile, empiezan a venirse hacia suelo argentino. De alguna manera no vienen solos, sino vienen con algunos caciques, y algunos de ellos vienen con algunos hombres que, por ejemplo, los Pincheira, habían sido algunos de estos españoles que caen derrotados en estas guerras, y Carrera, ¿no? Miguel Carrera y sus hermanos, que inclusive habían perdido en esa elección que San Martín hace del hombre que va a dirigir a Chile, y elige a O'Higgins. Carrera, casi como un hombre despechado, decide venirse con algunas tribus de indios y asolar por asolar las estancias. Ahí te contesto, Lucas, las estancias de las diferentes provincias argentinas que en ese momento obviamente vivían y sobrevivían del comercio rural o del comercio regional que cada una tenía. En la zona del litoral del tabaco y la yerba mate, en la zona pampeana de todo lo derivado del cuero y demás. El tema del mapuche no refiere a un pueblo en particular, sino en realidad cuando se estudia toponimia, y lo hacen los sociólogos y los antropólogos, a los diferentes grupos aborígenes de distintas regiones, el mapuche aparece como un dialecto. Entonces los pampas, llamados pampas y ranqueles, que son parte de la vida política de don Juan Manuel de Rosas, para situarlos en un momento de la historia particular, pongamos década del 20, década del 30, son pampas, por ejemplo, que manejan el dialecto mapuche, porque yo lo que estoy contando es que estos araucanos que vienen de Chile en un momento en particular, bajo circunstancias que están relacionadas al conflicto de las guerras de independencia, se van estableciendo, mezclándose con esos pampas que ya desde el siglo XVIII, o sea, desde el 1700, habían vivido y sufrido transformaciones en su linaje, en esos famosos querandíes, en esos charrúas, en algún grupo guaranítico del litoral, pero esos pámpidos de boleadora, ¿no? Muy característicos en algunas obras de algunos artistas de la época, en realidad ya estaban araucanizados. Se habla de la araucanización o tehuelchización de la Pampa ya durante el siglo XVIII, donde tehuelches del vulgo septentrional andino, bien digo septentrional andino, se vienen hacia estos lados y se mezclan con ese Pampa. Lo cual, esas parcialidades aborígenes que tenían distintos caciques, caciquejos, que tenían distintos contactos con lo que ellos llamaban el Huinca, el hombre blanco, durante el siglo XVIII, hasta que fuimos virreinato en 1776, hasta la época de Rosas, también sufre mestizaciones. Y el dialecto que tribus pampas o ranqueles tienen es un dialecto mapuche, porque son consideradas, digamos, araucanizadas en algún momento de la historia, tanto en el siglo XIX como lo que sucede en el siglo XVIII como lo que sucede en el siglo XIX. Ustedes van a escuchar que estas tribus en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Guaminí o Carué, son dialectos mapuche, pero de distinta, digamos, parcialidad aborigen. Algunas fueron pampas que fueron obviamente atravesados por caciques araucanos o borogas, y por ahí ranqueles que ya habían sido tehuelchizados en el siglo XVIII. Entonces ya digamos, las toponimias de los lugares se caracterizaban por los dialectos mapuches. Así que el mapuche propiamente dicho no es un pueblo, es un dialecto y es una idiosincrasia que en algunas tribus las ha afectado de manera diferente. Al pampa en su dialecto
al ranquel en su dialecto, y en el caso del pampa y el ranquel, en algunos aspectos que tenían que ver con las costumbres. Se casaban con mujeres que en ese momento los pampas eran determinadas princesas que tenían determinados atributos, y los ranqueles lo hacían en sus tolderías con otros formatos, porque en realidad había una mestización intertribal que se había dado como fenómeno en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Con esos personajes aborígenes Rosas tuvo que lidiar, con caciques como Pincén, de descendencia araucana o borogana, y en este caso hablamos de boroganos con B corta porque dentro de la fonética del mapuche como dialéctico era más forogano que borogano como se pronuncia la B larga. Para cuando ustedes lo vean escrito, el borogano en realidad fonéticamente está bien escribirlo con B corta. Digo, y quiero que alguno me diga, ¿se entendió un poco el tema del indio o se me complicó la explicación? Alguno que por ahí no entendió demasiado. Bueno, doy por hecho que estamos. Con estos indios y con este fenómeno de superposición intertribal y de cuestiones de distintas tribus eh, con distintas formas por haber sido constituidos en distintas circunstancias, tribus más pacíficas y tribus menos pacíficas, tribus con distintos capitanejos o con distintos caciques, son los que lidian con don Juan Manuel. Algunos pampas, algunos ranqueles y algunos boroga que Rosa separa de los Pincheira, que son estos hombres que van, como en las historias del lejano oriente norteamericano, van asolando estancias, pulperías, postas, se van haciendo de los recursos que allí había para poder seguir haciéndolo, ni más ni menos que para eso. Muchas de las tribus asolaban por hambre, otros lo hacían de forma, el pillaje era parte de la vida cotidiana de lo que sucedía en las pampas de las provincias, por sobre todo en la pampa salvaje argentina, porque era una llanura yerma en la que la civilización todavía de alguna manera no había llegado, lo digo en forma urbana, era un lugar muy anárquico, entonces no había ley, inclusive tampoco se había declarado específicamente sobre ciertos territorios que estaban en manos de los indios durante el siglo XVIII y XIX, no había una ley propiamente dicha para hacerse de la tierra. Esto empieza a constituir los Rosas en su segundo gobierno. Pero Rosas tiene que lidiar con caciques como Pincén, Calfulcurá, Cañiquir, bueno, en fin, hay un montón, ¿no? Cachul, bueno, hay un montón de caciques, Mariano Rondó, y hay caciques que empiezan a tener una afinidad, y los pueblos con don Juan Manuel empiezan a tener parlamentos, empiezan a decirles, bueno, queremos lugares donde poder asentarnos, y Rosas les empieza a dar estos lugares, empieza a asentar a determinadas tribus en zonas de Guaminí, Sierra de la Ventana, les proporciona yeguarizos, caña, azúcar, empieza a proporcionarles recursos justamente para mantenerlos fuera del acecho de los malones, empieza a pacificar a los indios por fuera de lo que hasta ese momento el hombre blanco y hombres como Martín Rodríguez o Las Heras combatían, ¿no? Los combatían mandándole partidas de regimientos y de milicias que los combatían a muerte, que los lastimaban, y los indios después se juntaban entre 2.000, 3.000 lanzas y te volvían a malonear, y era un tema que no terminaba. Bueno, Rosas se parlamenta con ellos, les habla en su lengua. Rosas inclusive escribe el famoso diccionario Pampa, de lengua Pampa Ranquel, y eso de haberse parlamentado en su lengua con algunos caciques, por ejemplo en el parlamento, famoso parlamento de Tandil, hace que los indios inclusive lo llamen el indio blanco, hace que algunos indios inclusive le tengan tanto aprecio que de alguna manera colaboren con las empresas de Rosas de tratar de desarmar aquellas tribus borogas que seguían adelante con la empresa del maloneo. Por eso yo me quedé en 1832 y decía que Rosas ya tenía por caso ver la posibilidad de hacer una campaña al desierto que de alguna manera termine con todo ese lío que era las diferencias entre tribus y toda esta cuestión que derivaba en un solo caso,
los araucanos se robaban el cuero de las estancias argentinas, lo depositaban y lo acopiaban en una isla de Río Negro, Choel, y desde allí se lo vendían a los terratenientes chilenos del otro lado del macizo andino, por lo cual fue la misma situación que lo llevó a Julio Argentino Roca a terminar de una vez por todas con ese tráfico que se daba en lo que se llamaba el camino real, ¿no? Ese camino, esa línea imaginaria que en ese momento y anterior a que Rosas lleve adelante la campaña al desierto era el modo en que los indios se llevaban todo el cuero y las vacas, la hacienda de las estancias argentinas, que eran maloneadas, asoladas, se llevaban a sus mujeres, por eso muchas obras de la literatura nacional hacen referencia a la cautiva, y de esa manera la copiaban en Choel para vendérsela a los chilenos. Era parte de lo que Rosas quería terminar. Por eso en 1833 se inicia esa campaña. Rápidamente también se inicia algo importante. Ya en Buenos Aires la política del Partido Federal empieza a tener resquemor ante la influencia de la gravitación que tenía Juan Manuel de Rosas en todo aspecto, ¿no? Tenía ya una popularidad no solo en las personas o en el elemento rural humano, sino también lo empezaba a tener en el elemento del bajo pueblo urbano. Los argentinos, afrodescendientes o africanos, libertos o esclavos, que habían sido hijos directos y predilectos de Manuel Dorrego, porque Manuel Dorrego fue considerado el padre de los pobres, empezaban a abrazar de manera paternal la figura de Rosas y por supuesto de Encarnación Escurra. Tal es así que los enemigos de Rosas empiezan a llamar a Encarnación Escurra la mulata Toribia. Estaba leyendo, perdón, lo que ponía el compañero. La mulata Toribia casi como un insulto hacia su afinidad con los libertos, con los negros, los pardos y los mulatos. De alguna manera, en el momento que Rosas emprende y organiza la campaña al desierto con Aldao desde la zona de la fortificación de San Carlos, con la columna derecha, desde el centro con Ruiz Huidobro, desde la zona, desde la columna de la izquierda, que Rosas saldría desde la Guardia del Monte, camino a Carmen de Pategones, y la idea era terminar en Choel, en un movimiento de pinza donde Huidobro vendría por Córdoba y desde Mendoza Aldao haría lo suyo para poder encerrar a todas las tribus boroganas y de alguna manera confluir en la confluencia, valga la redundancia, del río Quimei y Neuquén, y obviamente destruir, aniquilar y desarmar a las tribus boroganas que seguían haciendo de las suyas. De alguna manera, él es nombrado por don Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga, como comandante general de toda este entramado político, digamos, expedicionario, porque aparte de ir milicias, hombres armados y demás, los pertrechos que llevaban eran no solo materiales para la construcción de nuevas postas, de algunos fortines, de alguna cuestión que tenía que ver con alguna referencia también religiosa, ¿no? Rosas ahí en Médano Redondo, armó una pequeña parroquia, muy pequeña, para generar el primer avistamiento. Es decir, era esta manera de ir fundando lo que después serían las famosas ciudades bonaerenses, ¿no? Fortaleza Protectora Argentina Tandil, Fuerte Independencia Junín, 25 de mayo, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera, lo que hace Rosas es tratar de también enviar en estas fuerzas expedicionarias contra los indios hombres como Descalzi, como, Feliciano Chiclana, algunos militares, gente dedicada al estudio de los ríos, porque se balizan ríos, al estudio del terreno, lenguaraces, vaquiano, va una cantidad de gente que hace que no solo que la campaña al desierto refiere a un hecho militar, sino también refiere a un hecho de colonización y conquista de un territorio que hasta ese momento había sido negado al Inca, ¿no? Y que lo que trataba Rosas era hacer lo que en definitiva hizo Roca después, salvando las distancias, ¿no? Pero que era constituir verdaderamente desde la topografía y desde las fronteras
y consolidar al Estado Nacional. Esto es muy, muy importante porque si no, no se entienden dichas campañas. Mientras esto se hacía, Rosas estaba en la lejanía de la campaña al desierto, y ustedes saben que las comunicaciones no eran como las de hoy, no se podía mandar un WhatsApp. Las cartas que los chasques, que eran estos hombres que a caballo iban y llevaban la correspondencia entre don Juan Manuel y Encarnación Escurra, su gran mujer, son cartas donde Encarnación le dicen, mira, acá la política de Buenos Aires está un poco enojada con vos. Dentro del Partido Federal se dividen los federales rosistas netos y los federales que no eran rosistas netos. Yo la clase pasada dije que algunos hombres que habían heredado la idea doctrinaria de que tenía Dorrego eran los que componían en lo que se llama la revolución de los restauradores, el bando de los lomos negros, el bando de los cismáticos. En 1833 se divide el Partido Federal entre los federales de tipo neto rosista, que son los apostólicos, con una clara referencia a la religión católica, y los federales cismáticos, con una clara referencia a un federalismo doctrinario de tipo liberal, más bien tirando a lo masón. Se divide claramente desde el momento que Balcarce deja entrever un episodio bastante confuso, pero que es lo que hace y da inicio, y es la causa fundacional de la famosa revolución de los restauradores que se desarrolla en octubre de 1833. Había un diario llamado El Restaurador de las Leyes, uno de los tantos diarios y páginas políticos que circulaban en la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, venía fogoneando un poco esta situación de diferencia entre estas dos facciones que dividían al Partido Federal. En algún momento, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en Balcarce, decide someter a juicio y en todo el entramado público poner carteles donde se decía que se sometía a juicio al restaurador de las leyes por las cosas que había dicho contra el gobernador Balcarce. De esta manera, claro, cuando uno lo lee así, dice, si someten a juicio al restaurador de las leyes, la gente, el bajo pueblo, entendía que le iban a hacer un juicio a Juan Manuel de Rosas. Bueno, en esa confusión que fue oportunamente, de alguna manera y oportunamente, utilizada por Encarnación Escurra y por sus hombres, bueno, empieza a haber un revoltijo en las tropas y en las milicias que defendían la figura de Rosas y que todavía le proliferaban algún tipo de lealtad, y el bajo pueblo, que era la chumba que bastante se hacía oír en los candombes que Rosas en su primer gobierno dejaba que se dieran en el espacio público, a las sombras de las familias aristocráticas que, obviamente, al ver a los negros haciendo el candombe y danzando dentro de sus reminiscencias africanas, se escandalizaba. Dicho esto, bueno, en 1833 Encarnación Escurra da inicio a lo que se va a llamar después la Mazorca, que en realidad se llama Ciencia y Cierta Sociedad Popular Restauradora. Es un conjunto de hombres y de mujeres adherentes al caudillo Pampa. Algunos de ellos vienen de clase aristocrática, fuere porque les convenía a sus negocios seguir la figura de Rosa, fuere por otro tipo de convicción, y obviamente algunos pulperos, algunos tenderos, algunos hombres de la policía en ese momento, algunos comisarios, algún orillero, algún artesano que de alguna manera se hacía cargo también de la defensa del caudillo. Algunos de esos hombres se desprenden, algunos comisarios se desprenden, como Parra, Salomón, Cuitinio, Alén, que era un pulpero y es el padre que después fue ahorcado en 1852 del radical, ¿no? Uno de los radicales fundadores del radicalismo, Leandro N. Alem. Se llamaba Alem con N Bueno, este fue un pulpero y un mazorquero. Bueno, este grupo sí hace un subgrupo llamado La Mazorca. Algunos atribuyen el nombre a la construcción de las dos palabras, más orca con H, de horcar, y otro a la mazorca, el choclo,
que en función de todos sus granos juntos establecen esa idea de unidad invencible. Bueno, dicho esto, la revolución de los restauradores, un poco por la inteligencia, la audacia, los ovarios de Encarnación Ezcurra, se termina desarrollando y termina dejando un desenlace favorable a justamente el Partido Federal de tipo rosista, que hace que dimita a Balcarce y que pone en el gobierno un nombre que no es de Rosas, pero que, bueno, más o menos puede llevar adelante una gobernación de la colaboración de los vecinos más pobres. Entonces, hasta ese momento se desentendía, como se desentendió con la campaña sanmartiniana de independencia, la provincia de Buenos Aires o el Estado Nacional se desentendía obviamente de estas ayudas. Bueno, Viamonte no da una mano, pero por lo menos no joroba, y de alguna manera Rosas sigue teniendo hacia 1834, y sin ser gobernador, ya lo es y lo vuelve a ser Manuel Massa, bueno, empieza a tener más influencia sin ser gobernador en la política porteña y en las decisiones y en las consultas, hasta que, bueno, habla con Juan Facundo Quiroga en 1834, en 1835, Quiroga le pide por favor ser parte de quien llame a un Congreso Nacional Constituyente, y Rosas, en lo que se llamó la estancia de la Hacienda de Figueroa, las cartas, que después don Juan Manuel le escribe a Quiroga cuando Quiroga parte hacia el norte a tratar de llevar la paz en dos provincias que se estaban agarrando a las piñas en ese momento, que era Salta y Tucumán, entre Heredia y la Torre, intenta llevar un poco de paz, es enviado por la provincia, en ese momento, por la jefatura de las relaciones de la provincia de Buenos Aires, es enviado a llevar un poco la palabra de la unidad a esas provincias, y Rosas le habla de que evidentemente su pensamiento constitucional sigue siendo el de darle un proceso de hábitos, de tradiciones, y ese proceso iba a llevar un tiempo, de tratados y pactos entre las provincias que se tenían que cumplir para poder algún día llamar a un Congreso Constituyente, que determine una constitución. Para Rosas, la constitución que todas las potencias del mundo intentaban imponer en sus países, como fue la española de 1812, como fue la que intentó imponer Inglaterra aquí cuando Inglaterra nunca gobernó en el siglo XIX con una constitución, esa constitución era para Rosas un fetiche de tipo liberal, que es la que se termina encumbrando en 1853 y que es la que le da la razón a don Juan Manuel. Nunca se pudo a ciencia y cierta poner en práctica, como sí en los Estados Unidos, porque nunca se logró esos hábitos y esas costumbres que Rosas dijo que había que impregnarlos en toda la sociedad argentina para que una ley escrita se pudiera efectualizar como tal. Dicho esto, sucede que se asesina a Facundo Quiroga, y si Rosas asume su primer gobierno en 1829 con un discurso de unidad y de recomponer las cosas entre las distintas facciones, cuando la legislatura porteña le pide por favor hacerse cargo de la provincia de Buenos Aires ante la anarquía que conllevó el magnicidio a Facundo Quiroga perpetrado por los Reinafé en Córdoba y por los unitarios que intentaban destruir la unidad federal, Rosas acepta el cargo, pide las facultades extraordinarias que le son dadas, pide la suma del poder público ante el estado de anarquía que le es dado, se hace cargo de la responsabilidad que eso conlleva en la figura de un solo hombre, hacerse cargo de las decisiones que de ahí en más se iban a tomar. Y lo hace inaugurando en 1835, hacia diciembre del 35, un discurso ya que no es tan amistoso, ya no es un discurso que pregona la paz y la unidad, sino que dice perseguir al impío, dice cosas tremendas de que no se va a tener ninguna consideración contra los enemigos de la patria. Por lo cual Rosas, muy disgustado, se hace cargo del gobierno, y la dictadura que se había iniciado del 29 al 32 se profundiza a partir del 35 y se va a suceder hasta 1852. Es un error que ustedes les digan el día de mañana o en cualquier momento
los dos gobiernos de Rosas. Es un error. Rosas tuvo un primer gobierno de 1829 al 32, un segundo periodo del 35 al 40. Lo que establecía la ley bonaerense es que el periodo de gobernación duraba 5 años. El periodo donde Rosas tenía las facultades extraordinarias y la suma del poder público duraban 2. En esos 2 años la legislatura y la justicia bonaerense se encargaba de revisar si tales facultades seguían siendo delegadas o no. Bueno, se le iban delegando en función de qué, del contexto, de que no había todavía pacificación alguna y de que el proceso se estaba llevando adelante con determinada, con determinada lentitud, pero acorde a lo que venía sucediendo. Dicho esto, cada 5 años se lo nombraba gobernador, entonces del 29 al 32 un gobierno, del 35 al 50, del 35 al 40 el segundo gobierno. Del 40 al 45 se vuelve a proceder de la misma manera el tercer gobierno. Del 45 al 50 fue su cuarto gobierno y del 50 al 55 se supone iba a ser su quinto gobierno, que obviamente se termina irrumpiendo a causa de la batalla de Caseros. Ahora bien, ¿alguien quiere decir algo? ¿Está confundido? ¿No se entiende? ¿Alguno, porfa, que me diga más o menos cómo venimos? Nos queda un ratito. Venimos excelente, compañero. Todo va clarísimo. La verdad que nada que decir. Bueno, bárbaro. Pasamos de caudillo, gobernador, jefe de la Confederación Argentina, claro, fue un jefe, porque cuando él tuvo, por parte de todos los gobernadores, le delegaron la jefatura de las relaciones exteriores, empieza la cosa. Sería muy largo, Rosas, en este periodo de 1829 a 1852, es muy largo, se suceden muchas cosas. Yo no quiero atarearlos de información, así que vamos a ir a lo más importante, porque es muy largo todo lo que lo atraviesa la figura de él como gobernador, de él en un contexto en el que la Confederación Argentina funciona de determinada manera, en donde el enemigo no es uno solo, no es el unitarismo, hay una presión geopolítica cambiante en Europa de manera permanente. Los actores políticos cambian permanentemente, no es lo mismo los actores de las relaciones exteriores británicas que se dan en la primera junta, en el directorio, en el triunvirato, en las distintas circunstancias varían año tras año. Por eso cuando Rosas es jefe de la Confederación es porque es jefe de las relaciones exteriores. Y el primer conflicto se da a ciencia cierta, porque yo tengo que omitir, por ejemplo, que en el 36 él propone con su ministro de Hacienda, José María Rojas y Patrón, una nueva ley agraria. Él también propone una nueva ley, obviamente, del banco, ya no es el banco, ese banco cipayo rivadaviano que se había erigido de capitales especulativos británicos, que solamente venía a vaciar lo que quedaba en las cuentas públicas de lo que la Argentina recaudaba en sus distintos modos de gobierno, desde el triunvirato hasta las gobernaciones. Cada vez que el puerto de Buenos Aires acumulaba riquezas, obviamente el Banco Rivadaviano, el famoso banco de la provincia, el Banco Nacional de Rivadavia, perdón, realmente no solo tomaba deuda como el empréstito Bayring, sino que era un banco que lo que hacía era socavar los intereses y los recursos que la Argentina podía, que podía, digamos, de alguna manera establecer como fuerza, ¿no? Comercial, política, social. Por lo que Rosas también hace una, digamos, ahí un cambio rotundo y una nueva ley bancaria, ¿no? Con el famoso banco de descuentos, que ya no se erige sobre bancos, ya no se establece, ya no está sobre una base de capitales especulativos británicos, sino ya que tiene, por cierto, una base económica bien patriótica, ¿no? Que todos los recursos tienden a, primero, poner en regla y en una norma de sentido
común y de criterio común las cuentas de la provincia de Buenos Aires, que eran siempre absolutamente deficientes. Bueno, trata de ordenar eso con la nueva ley de banco. Con la nueva ley de tierra pública intenta quitarle a esos enfiteutas rivadavianos esas tierras ociosas e intenta ponerlas en venta, la saca de ese monopolio que el Estado utilizaba para darlas en enfiteusis y se las saca a los enfiteutas o se las da o les da la posibilidad de comprar esas tierras porque los enfiteutas debían todos los cánones de alquiler, de arrendamiento de esas tierras desde que la habían adquirido. Y Rosa, bueno, se mete con el tema de cómo estaba la ley compuesta en función de vender esas tierras dadas en enfiteusis en pequeñas parcelas para que algunos soldados federales de frontera, aquellos que habían sufrido muchísimo los embates del indio, pudiera formar una familia. ¿Cómo se le ocurrió a Juan Manuel hacerle formar una familia? Toda, porque la historia tiene que ver con el contexto. Si alguno se va a ofender con lo que digo, no hemos entendido la historia. Rosas agarraba a las mujeres mal entretenidas de la ciudad de Buenos Aires, aquellas que no tenían esposo, que no tenían marido, que se dedicaban a, bueno, tareas algunas impropias, algunas vendían el cuerpo, otras simplemente al juego, a emborracharse. Bueno, eran enviadas a estos lugares de frontera, a estas parcelas que se iban a convertir en pequeños emprendimientos agropecuarios o agroganaderos, iban a formar familia con estos hombres de frontera que habían estado mucho tiempo sin una compañía femenina y que Rosas aprovechaba para empezar a formar familias, poblaciones y a desarrollar un país que era muy grande extensivamente, pero con poca población. También había fomentado, como lo hizo Roca en algún momento, la inmigración europea, pero bueno, a ciencia cierta como el modelo rosista tenía mucho que ver con la defensa de lo criollo, no hubo una gran y masiva proliferación del elemento humano en esa época. O sea, se seguía defendiendo como se podía el territorio y no había una apertura hacia el exterior porque lo que se intentaba era resguardar de alguna manera lo propio y todo estuvo dirigido dentro de esos vectores, ¿no? Bueno, ya a partir del 37 empieza él como jefe de la Confederación Argentina y jefe de las relaciones exteriores de este que era un país llamado la Confederación Argentina, sin constitución, pero obviamente constituido entre los tratados y pactos de las provincias que adherían al pacto madre, al pacto federal. El primer conflicto se da porque en el norte el mariscal Santa Cruz, que era bastante cipayo porque intentaba que Francia establezca una influencia importante en el norte argentino, amenaza no solo al norte de Chile, sino al norte argentino de provincias como Tucumán o Salta, a Heredia y La Torre, estos caudillos, que en su momento Facundo Quiroga quería calmar, ¿no? Que tenían conflictos entre sí. Es así que Rosas toma cartas en el asunto como jefe de las relaciones exteriores y envía algunas tropas para poder combatir. Claramente Argentina no logra la victoria, la que lo logra es obviamente Chile con Bulnes que derrota al mariscal Santa Cruz en el 38 y cuando a Rosas se le propone hacerse de Cochabamba, que hoy sería una provincia argentina, Rosas, lejos de esa cuestión de hombre conquistador y tomador de territorio, esto se dice que no sucedió, pero está el registro de que esto sucede, llama a un plebiscito en Cochabamba para que los hombres y mujeres que habitaban esa zona, ellos mismos decidieran si querían ser parte de la Confederación Argentina o parte de la Confederación Peruano-Boliviana. Bueno, el plebiscito dio claramente que querían ser parte de la Confederación Peruano-Boliviana, y esto mismo Rosas intentó hacer con el Paraguay. Si bien siempre hubo un conflicto con el Paraguay, Rosas nunca, jamás reconoció la independencia paraguaya, pero tampoco mandó tropas e impuso la fuerza para hacerse del Paraguay, porque todos sabemos que en definitiva don Juan Manuel, cuando se hizo cargo de la jefatura de la Confederación Argentina, él no quería ni más ni menos que reconstituir el virreinato del Río de la Plata. Y quizás alguno diga, ¿cómo? ¿Con el mismo nombre? No, porque todo ese virreinato tenía un destino común como pueblo.
si bien son diferentes los paraguayos con un bonaerense, el argentino es un bonaerense con un correntino, pero no un correntino con un paraguayo. Era esa la lógica. Uruguay, porque Artigas fue el primero que dijo la banda oriental es parte del mismo proyecto. Bueno, Rosas decía lo mismo. Uruguay fue dividida por la masonería y por también digamos, la acción cipaya de Buenos Aires en algunos hombres en beneficio de Brasil y de Portugal y de Inglaterra, justamente de crear un estado tapón y de quitarnos una provincia que era particularmente bien argentina. Bueno, Rosas quería constituir, por eso manda también a Oribe a pelearle a Fructuoso Rivero, un antiguo rosista a la banda oriental, y se inicia el sitio de Montevideo en 1843, es un tema más para más adelante, pero en el 37 es el primer conflicto internacional con el mariscal Santa Cruz de la Confederación Peruano-Boliviana. En el 38 se inicia el bloqueo francés, claro, vienen los franceses y le dicen a Rosas, bueno, ¿quién viene de Francia? Había un agregado comercial, aquí dando vueltas en el Río de la Plata, un tal Roger, que va y le dice a Rosas, mire, yo quiero el mismo trato que los británicos tienen en la Confederación Argentina, el mismo trato comercial y el mismo trato que se le da en el ejército en la milicia. Sí, al británico, por una ley bonaerense en 1821, estaba exento de la milicia, de hacerla de manera, una leva forzosa, y los comerciantes pagaban un determinado tipo de impuesto, es decir, tenían a ciencia cierta mayores beneficios que los franceses. Roger, bueno, que en ese momento, a nivel geopolítico, Luis Felipe de Nueva Orleans se hace del poder en Francia, y de esa manera Luis Felipe dice, bueno, vamos a instalar en América una diplomacia de carácter fuerte para ver si logramos en esto que se discute en el mundo tener una gravitación y una influencia acorde a la que tenían en su momento su aliada y enemiga a la vez Inglaterra. Por lo cual Rosa le dice a Roger, mire, yo no tengo problema de discutir estas cosas. El tema es que yo le pido que usted le diga al rey de Francia que me envíe un plenipotenciario para discutir estos temas, porque en esos temas hay principios de derecho de gentes, de derecho internacional, que en ese momento Rosas, habiendo constituido un país, él como jefe de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, le dice, hay que obrar en mi país como se obra con cualquier otro país del mundo. En realidad lo que quiere Francia es no reconocer a Argentina como país. Entonces Roger insiste con que él no va a pedir a ningún plenipotenciario y él como agregado comercial, sin ningún tipo de autoridad, de todas maneras decide que va a negociar esto porque si no, el comandante de la flota francesa en el Río de la Plata, un tal Leblanc, iba a bloquear el puerto de Buenos Aires. Esta es la amenaza. Y Rosas, hay algo que lo va a caracterizar a lo largo de todos sus mandatos, los 5 que nombramos, que es audacia, astucia, firmeza, y él va a analizar todo, ¿sí? Las consecuencias que cada acción iba a determinar para el resto de las provincias, no solo para Buenos Aires. Por eso decide que se bloquee el puerto. Roger le dice a Leblanc que Rosas no quiere saber nada con esa negociación que estaba dándose dentro de un carácter obviamente ilegal, y dice, bueno, bloqueemos el puerto de Buenos Aires, total, como este gaucho de un país que ni siquiera es reconocido del fin del mundo nos viene a imponer a nosotros cómo hacer política internacional. Y Rosas se mantiene en su posición y surgen y suceden muchísimas cosas. Las universidades pierden obviamente de parte del Estado ciertos subsidios y Rosas llama a que tanto profesores como directores, como padres, traten de solventar ellos mismos con sus propios recursos el desarrollo normal de las actividades. Bien digo, la educación sufre de recortes, sufre la salud, pero nada del otro mundo. Lo que sí sufren son los aristócratas que se ven impedidos de poder beneficiarse de perfumes franceses, de la cerámica grecia inglesa que llegaba aquí al puerto de Buenos Aires con las bebidas espirituosas, de los jabones con perfume francés. Entonces, nada, se tienen que someter a acostumbrarse a los productos argentinos, que en ese momento eran de manera incipiente en su realización, pero eran argentinos. Al pobre diablo, al pobre trabajador, al orillero,
al peón, al gaucho, a los serviles. No les afectó absolutamente en nada el bloqueo francés, porque consumían lo que producían. Y si algo, después de haber instalado en 1837 Rosas una ley aduanera proteccionista, donde Buenos Aires por primera vez en su historia, perdón los términos que uso, trato de ser lo más pedagógico y didáctico, pero bueno, criollamente se dice Buenos Aires por primera vez se bajó los pantalones ante el resto de la provincia en cuanto a los aranceles. Rosas hace algo parecido a lo que hace Trump ahora, tratar de proteger su industria, las industrias de las provincias, en cuanto y en tanto entendía qué cosa cada provincia producía. Que a veces se ponía en contradicción con los intereses del Paraguay o de las mismas provincias, e intentó una ley aduanera justa, proteccionista y que favorezca a esas incipientes industrias provinciales frente a los monopolios ingleses y de otros países que llegaban al puerto. Lo que Rosas quería era crear a ciencia cierta una industria nacional. Por eso el bloqueo francés, lejos de, más allá de que bueno, obviamente, imagínense que la provincia de Buenos Aires obtenía sus recursos de los gravámenes y al no entrar nada no había manera de hacerse de ningún dinero, las cuentas públicas eran realmente, eran terribles, Rosas tuvo que ser muy puntilloso en los gastos para que Buenos Aires no caiga en una quiebra absoluta. Aguantaron, tuvieron paciencia, astucia, firmeza, a Rosas lo acompañó toda la clase dirigente de hacendados, la clase política, lo acompañó el pueblo de a pie, lo acompañaron los comerciantes y de esa manera, en esos 2 años que duró el bloqueo francés del 38 al 40, se logró que una industria incipiente emergiera. ¿Sí? Esto fue lo positivo del bloqueo francés. Lo otro positivo es que Francia tuvo que levantarlo porque no pudo contra la firmeza de Buenos Aires, pero por sobre todo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Por eso uno de los ítems de esta charla era padre de la soberanía, porque es la primera acción donde Rosas, con una firmeza implacable, con una astucia realmente pergeñada, desde un análisis sobre cuáles iban a ser las consecuencias admirable, resiste la prepotencia de los franceses y logra justamente con el Tratado de Arana-Macó levantar el bloqueo y que Francia tuviera que mandar un plenipotenciario para discutir temas que tenían relación dentro del orden internacional, de lo que 2 naciones pueden discutir como corresponde. También es en ese año 38 se da, obviamente, la revolución, algunos llaman revolución de los libres del sur, una rebelión de hacendados enfiteutas, los Castelli, los ricos, los Kramer, que intentaron, mediante un artilugio patético, diciéndole, ellos eran hacendados, de zonas comprendidas donde Rosas les había quitado la enfiteusis. Estas zonas son Dolores, Balcarce, zonas cercadas al partido de la costa, la zona que está ahí en la cúspide de otro tipo de suelo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la bahía de San Borombón, San Clemente del Tuyú, Mar del Tuyú, tiene una relación toponímica con el oro blanco, la tierra ya arenosa. Bueno, todavía esa zona donde la riqueza en la hacienda era importante para la proliferación de los negocios rurales, bueno, se la quita Rosas a estos empiteutas porque los obliga a comprar la tierra, porque esas estancias y esas tierras tenían que estar produciendo, obviamente, algo, ¿no? No podían seguir siendo ociosas tierras de especulación financiera. Entonces, bueno, de alguna manera se rebelan, utilizan un artilugio donde estos estancieros le dicen a sus gauchos, Rosas fue muerto, hay que ir a la ciudad, bla, 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 bla. Y bueno, cuando Prudencio Ortiz de Rosas, el hermano, uno de los hermanos menores de don Juan Manuel de Rosas, que en ese momento respondía a don Juan Manuel y era uno de los grandes capitanes de la campaña, dice, mire, se está hablando en Dolores, en Chascomús, que usted murió. Bueno, no, esto es una rebelión. Bueno, empiezan a las correrías hacia estos hacendados que se habían rebelado, se descula esta acción desestabilizadora para
justamente terminar con Rosas y derrocarlo, se persigue a estos hombres, se termina de matar a Kramer, Rico sobrevive porque es, bueno, es escoltado por algunos franceses hacia el río de la Plata, de ahí a Montevideo con los demás exiliados, porque empieza a haber un grupo de unitarios exiliados en Chile y en Montevideo, donde desde diferentes pasquines y diferentes ilustraciones o periódicos le hacen la guerra a Rosas. Pasquines y periódicos conocidos como El Grito Argentino, Muera Rosas, que se publicaban en Montevideo, o El Mercurio, que se publicaba en Chile, y que uno de los fundadores de ese diario fue un tal Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, esa rebelión de hacendados termina con la eliminación de estos enfiteutas, de estos hacendados oligarcas cipayos que pretendían ser aparte colonia francesa o inglesa antes que ser argentino y que odiaban profundamente la figura de Rosas. De alguna manera, acá también hay una anécdota muy interesante donde don Juan Manuel, el cardo es Gervasio, yo hablé de Prudencio, un hermano de Rosas, el otro hermano de Rosas fue Gervasio Ortiz de Rosas. Ustedes saben que Gervasio estuvo del lado de los conspiradores contra el hermano. Entonces cuando Rosas se entera dice, bueno, este que siempre fue medio tarambana, lo manda a perseguir, pero de alguna manera Rosas se entera por parte de la madre, que la madre le dice, te mando a llamar porque si a tu hermano le pasa algo te voy a hacer responsable a vos. La madre de Rosas, doña Agustina López Oño, que en ese momento estaba habitando su casa en la ciudad de Buenos Aires, lo recibe a Rosas, que sale corriendo. Yo en la primera charla hablé de las desinteligencias entre padres, es decir, entre el padre y la madre de Rosas con don Juan Manuel, y en eso el cambio de apellido, pero Rosas siempre amó profundamente, tuvo un respeto reverencial por sus padres. Cuando murió su madre le dedicó infinitas misas. Las cartas entre ellos son extraordinarias de amor, dentro de las características tan limitadas de sensibilidad que estas familias tenían en el siglo XIX, ¿no? Siglo XVIII y siglo XIX. Pero claro, la madre lo manda a llamar, él va corriendo, y la madre, y fue la primera vez, dicen que Rosa se pone de rodillas, te lo cuenta Lucio Victorio Mancilla en sus memorias, donde la madre le dice, si a tu hermano le haces algo, no sé qué le habrá dicho, pero Rosas le aseguró la madre que al cardo, a Gervasio Ortiz de Rosas, no le iba a pasar nada, y así fue. Bueno, le salvó la vida. El cardo era malo, era mal bicho. Ustedes saben que Rosas le salvó la vida a un Bartolomé Mitre niño. No sé si conocían esta historia, pero Mitre a los 12, 13 años era un empleado, un peón, era un hombre mandado por su familia a cumplir labores de estancia para que se haga hombre. Y uno de sus jefes fue Gervasio Ortiz de Rosas. Y un día Rosas pasa por el salado y lo ve a este muchacho que se está por meter en un lugar donde Rosas, que con tan solo probar un pasto de cualquier estancia sabía de propiedad de quién era un hombre de un conocimiento supino, y ve que ese pibe va a ir y va a correr, va con galopeando con su caballo, porque Rosa no solo gobernó de a caballo, vivió de a caballo, y le dice a este niño, no, por ahí no vayas que te vas a ahogar, vení que yo te indico. ¿Quién te envió? Mi jefe, Gervasio. Y ahí le dice a un joven Bartolomé Mitre, don Juan Manuel de Rosas, tenés que vadear el río y cruzar por ahí porque de este modo nunca vas a pasar el salado. Y decirle a mi hermano que no sea tan caradura y mala gente y mande a sus empleados a morir, a designio. Es decir, Rosas le salvó la vida a quien después fuera quien pergeña la historia contra Rosas. Un dato curioso de la historia, ¿no? Que no dice demasiado, pero quería que lo conozcan si no sabían esa historia. Ya sucedido esto, entramos en 1840, ya vamos a ir terminando, despreocúpense. Y se suceden dos situaciones fundamentales. 1840, 1842, Rosas tiene que lidiar con dos situaciones de desestabilización tremendo. El ejército de Lavalle en el 40 trata de invadir Buenos Aires, no lo logra. En el 42 lo hace José María Paz, tampoco lo logra. En ambas situaciones se dan lo que seguramente alguna vez ustedes escuchen hablar de las crisis del 40 y el 42. En esas ambas crisis entra para la historiografía oficial, para algún maestro trosco de escuela, de secundario, de profesorado de historia,
para algún intelectual o docto que se ufane de saber de la historia y les digan, Rosas en el 40 y en el 44 utilizó a la mazorca para perseguir a sus enemigos políticos porque pensaban diferente, los torturaba y es lo más parecido a los grupos de tarea que se utilizaron en la dictadura. Y si me escuchan a mí, imagínense, me sacan de contexto y dicen, este dijo que lo de Rosas fue una dictadura. Y la dictadura de Videla y mezclan y hacen un lío bárbaro. Yo cuando le hablé de dictadura al estilo de las 12 tablas de Romana, les hablé de una institución, porque son el senador a que le delegaban las facultades extraordinarias a un dictador. En el caso de la provincia de Buenos Aires sucedió lo mismo. La otra institución, que es la acepción a la dictadura romana, es la tiranía griega, que se inicia en esa democracia ateniense con Pisístrato, un tirano popular que ingresa al poder de una manera, digamos, imponiendo una forma tiránica de hacerse con el poder, que fue el padre de los pobres dacrios, esos pueblos montañeses que tenían que pagar grandes tributos, y le siguieron en esa institución de la democracia ateniense, que fue la tiranía, sus hijos Hipias e Hiparco. Pero lo de Rosas no tuvo nada que ver con una irrupción del poder, por eso no fue tiránico, y todos aquellos que hablan de la figura del restaurador en el término de tiranía hay que enseñarles sobre las instituciones y cómo funcionaban. Digo esto porque si yo digo que a ustedes en algún momento van a escuchar que en el 40 y en el 42 la mazorca degollaba a sangre y fuego y se hace con eso varios chistes y se dicen cosas que dijo Mármol en su novela Amalia y cosas que no son corroborables, bueno, se está mintiendo, se está distorsionando. Lo que sucedió en el 40 y en el 42 en la ciudad de Buenos Aires sí fueron crímenes comunes que duraron días, en el que Rosas tomó contacto de que había varios desmanes, que había alguno que otro unitario que había sido acusado, pero tenía que ver con el hartazgo de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires ante el avance desestabilizante de Lavalle y después del Manco Paz. Entonces, en esta situación, inevitablemente, Rosas, bueno, tuvo que emplear la justicia que le daba la potestad de fusilar ante no solo algunos, la mazorca en algunos casos obviamente se excedió, pero tiene que ver con el contexto violento al que en ese momento la ciudad de Buenos Aires, la provincia y el resto de la Confederación estaba viviendo. Una presión permanente de los unitarios para hacer caer a los gobiernos federales, permanente. Y eso genera hartazgos en el pueblo que cuando veían a alguien parecido a un unitario, y ahora voy a decir que es ser parecido a un unitario, lo perseguían y lo degollaban. Y ponían su cabeza quizás en la entrada de alguna parroquia. Entonces, la historiografía oficial o quienes quieren hablar mal de Rosas por un interés en particular, juntan todo eso y dicen, bueno, la iglesia, lo que tiene que ver con lo oscuro, con lo inquisidor, Rosas, lo patriarcal, lo dictatorial, lo tiránico, de Güello, y hacen una ensalada. Y la realidad es que las crisis del 40 y del 42 obedecen a hartazgos, a guerras civiles de mucha violencia, que no es solamente cargar las tintas de la violencia a la figura de Rosas, como lo han hecho siempre. Pero se suceden, son dos crisis, y el hecho de parecerse un unitario refiere a lo siguiente. Yo tengo un libro, si lo pueden conseguir, es carísimo, de un amigo, Carlos Bertanesian, se llama Rosas, el retrato imposible, es un libro, Imagen y Poder en el Río de la Plata, es un libro referido a imágenes, a retratos, a daguerrotipos, por sobre todo al daguerrotipo en el Río de la Plata, y como Rosas, en tiempos de daguerrotipos, se negó a ser retratado por esa vía, que era lo más parecido a una fotografía. No había más fidedigno que el daguerrotipo. Sin embargo, cuando uno ve los daguerrotipos de la época donde Rosas era gobernador, 48, el 50, el 45, ve algunos funcionarios de gobierno con una barba a lo Alberdi. No con el chaleco, la divisa punzó, los bigotes o la barba candado federal, ¿sí? Sino con una barba que no tenía bigotes, a lo Alberdi, cuando uno lo ve. Era la barba típica unitaria. Lo que nos da cuenta es que había funcionarios unitarios en los gobiernos de Rosas. ¿Por qué? Porque obviamente no estaba todo el mundo facultado
porque por eso Juan José Paso fue secretario de todos los gobiernos patrios, porque no abundaban los hombres doctos o formados para las tareas de Estado. Entonces, no todo en la historia puede ser tomado de modo lineal, ni todas las historias están correctamente desarrolladas, como la de la tiranía de Rosas y la Mazorca. Por eso llegué a este 1842 haciendo aclaración de todo esto. Señoras y señores, compañeras y compañeros, se da hacia 1843 la invasión por parte de don Juan Manuel de Oribe, hombre oriental, presidente de la República Oriental del Uruguay. Se da el sitio de Montevideo, donde Rosas intenta de alguna manera socavar la influencia de Brasil, con el que empieza a haber un conflicto importante, el Brasil imperial de Pedro II. Bueno, se intenta desde allí evitar la influencia imperial brasilera, que era contraria a los intereses argentinos. Aquí empieza a haber una guerra importante, porque empieza la Guerra Grande, donde también un poco en el medio está Paraguay, y donde de alguna manera hay dos modelos en América que intentan imponerse. La incipiente República Federal de la Confederación Argentina, que abrazaba a los negros libertos y esclavos, que aquí los negros, mulatos y pardos no fueron lo que sí fueron para La Habana, para el sur de los Estados Unidos y para el Brasil, que eran considerados casi no humanos y los hacían trabajar a puro azote, y realmente sufrieron muchísimo en las zafras, en las algodoneras, cuando fue el ingenio del boom azucarero brasilero, el boom del algodón, el boom del café, donde trabajaban horas y donde en definitiva después, ante el advenimiento de la segunda revolución industrial y de un sujeto de la historia como fue el proletario, bueno, empezaron a ser caros los negros en Brasil, los esclavos en Estados Unidos y en La Habana, Cuba. Pero aquí se habían integrado a la sociedad ya postcolonial o postvirreinal, por lo cual, de alguna manera, ya, bueno, es un aspecto que difiere mucho de lo que sucedía en Brasil. Brasil seguía sirviéndose su base de modelo económico expansivo, estaba en el café, en el azúcar y en el algodón. Y la base de trabajo de esa expansión, el sujeto de base era el africano, que era obviamente permanentemente traficado desde África hasta aquí, ¿no es cierto? El tráfico negrero fue abolido por Inglaterra porque a Inglaterra le convenía, y de alguna manera, bueno, eso hizo que haya diferencias entre el Imperio del Brasil y la Confederación Argentina de base. Uno quería que ese sistema se proliferara en toda América, ese era el Brasil de Pedro II, y la Confederación Argentina quería una patria más acercada a lo que San Martín, Bolívar y Sucre habían planeado. De esta manera llegamos al 45, Guerra del Paraná. Claro, después de la ley aduana, después de un bloqueo francés que no tuvo demasiado éxito. Espérenme en un segundito que el perro me abrió la puerta y me van a matar con el frío y sigo. Ahí volvimos. Bueno, ahí estamos. De alguna manera, alguno de los dos modelos se iba a imponer, y en el 45 franceses e ingleses deciden volver a imponer una diplomacia en el puerto del Río de la Plata. Deciden también tratar de imponer un tipo de política en la Montevideo sitiada por las tropas federales de Oribe que respondían a Rosas. Deciden tratar de socavar un poco la influencia que este hombre, que pasan los años y nadie lo puede derribar, sigue siendo el jefe de la Confederación Argentina, sigue teniendo un trato extraordinario con los distintos gobernadores. Rosas hace algo que nadie había podido hacer. Logra de alguna manera persuadir a todos los gobernadores que el mejor sistema era este sistema de tratados y pactos, que lograra de alguna manera establecer de una vez por todas tradiciones y hábitos que le den a la Argentina la posibilidad de un desarrollo en un mundo que así lo requería. Defiende a rajatabla los recursos argentinos, defiende a rajatabla todos
los conflictos que se dan, como el que se da en las Islas Malvinas en 1833, como el mismo que se da con Chile en el Estrecho de Magallanes, resuelve los problemas del límite con los bolivianos y peruanos. En fin, intenta establecer en América del Sur un modelo republicano, federal, donde el pueblo tenga obviamente también parte del protagonismo, porque es un hombre que le da pie a todo el elemento del pueblo, no responde a un solo interés sino al del pueblo y al de la patria, ¿no? Donde allí el pueblo también tiene que, de alguna manera, también que hacer grandes sacrificios, ¿no? No es que todo es darle al pueblo, sino el pueblo iba a constituir esa patria que ese pueblo merecía. Por eso, cuando ya no había nada que conversar con franco-ingleses, con los anglo-franceses, acerca de que Rosas jamás iba a pretender, más allá de que ya había un lío con los correntinos, que siempre quisieron que el río Paraná sea un río de navegación de agua internacional. Quería que sea un río de navegación internacional, y Rosas, que sometía su fundamento a la ley aduanera, decía que no era un río navegable internacional, que era un río interior de la Confederación Argentina. En este caso, obviamente, y ungidos de meter toda su manufactura, vinieron ingleses y franceses con 90 buques mercantes, 22 buques de guerra, obviamente, para persuadir al gobierno argentino y por sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, que era la encargada de las relaciones exteriores, que lo deje pasar sin mucha más. Y Rosas, bueno, decide dar batalla. Entonces convoca a Mansilla, a Torne, convoca a Pascual Echagüe, convoca a algunos personajes extraordinarios digamos, de las fuerzas argentinas, de las fuerzas patrióticas, al 5º Regimiento de Patricios de Vuelta Obligado a cargo del coronel Ramón Rodríguez, y los convoca en ese recodo del río Paraná llamado, que ya Hipólito Vieites había buscado establecer por si los españoles en la década del 20 intentaban invadirnos para recuperar sus colonias o su virreinato. Y bueno, en ese recodo llamado Vuelta Obligado, que entre orilla y orilla había 700 metros de extensión, hace lo de las famosas cadenas con las barcazas para impedir de algún modo que esos 90 buques mercantes y 22 de guerra pasen. Sabe a ciencia cierta que va a ser una batalla pírrica, que a cierto modo van a pasar. La pronunciación de las barracas no son tales, es decir, le dificultaba a las baterías argentinas, que eran baterías de 10, 12 milímetros, frente a baterías navales que tenían entre 20 y 28 milímetros, lo cual, bueno, de alguna manera, perdón si alguno sabe mucho de historia militar y estoy diciendo, por ahí el tema de los milímetros es discutible, pero digo, venían con cohetes con Greb, que era una especie de cohete que se desprendía de otras municiones que hacían mucho daño. Es decir, evidentemente luchábamos contra un gigante, y acá lo que había era un entusiasmo patriótico enorme, que en este caso pergeñó Rosas en su pueblo y en sus comandantes y en sus mujeres, como las mujeres de Vuelta Obligado, en una guerra que se extendió durante 5 años. A ciencia cierta, los muchachos pasaron, perdieron mucha mercadería porque no tuvieron éxito en los puertos de litorales imponiendo o pudiendo poner sus mercaderías, algunas enfermedades que aparecieron, y bueno, a la vuelta, estos franceses, ingleses que no habían podido decirles en cartas a sus gobiernos que la empresa había tenido el éxito que esos gobiernos habían querido que tengan, y para que esto no llegue a la opinión pública, les dicen, bueno, vuélvanse como puedan para salir honrosamente de este desastre. Y cuando vuelven, bueno, es como cuando uno pasa por el pasillo y le pegaban patadas en la cola y era chico y le hacían ese pasillo para festejarlo o celebrarle algún cumpleaños. Sucede que, bueno, cuando pasan por Tonelero, por Quebracho, por San Lorenzo, las tropas francesas, inglesas reciben desde barrancas mucho más pronunciadas un ataque que las termina de dañar muy gravemente, lo cual eligen esa salida, entre comillas, honrosa hacia el río La Plata, y desde ahí hacia sus países,
mandando 2 emisarios, ¿no? Mandando 2 tratados, el tratado Arana-Southern en 1849 para Inglaterra termina y establece el reconocimiento de los ríos interiores por parte de la Confederación Argentina, y en 1850 el tratado Arana-Lepredur, que establece la relación entre Argentina y Francia, también Francia estableciendo y reconociendo la soberanía argentina en él, no solo Río de la Plata, sino en sus ríos interiores. De esta manera, una de las disposiciones de estos tratados habla de tener que saludar al pabellón argentino, que había sido agraviado con 21 salvas de cañonazos, y eso es lo que se hace. Por ende, termina siendo hacia 1850 para Rosas una victoria completa, donde la Confederación Argentina ante el mundo termina siendo un ejemplo extraordinario. Tal es así que Rosas es considerado por algunos países que empezaban a formarse, como Ecuador y demás, en Hispanoamérica, como el gran americano. ¿Sí? Por eso un poco el padre de la soberanía, y por eso un poco en el ítem el padre de los gauchos, porque es un hombre que no solo viste chaqueta azul, gorra azul, pantalones que le permiten esa semblanza de hombre de Estado y capitán general de las provincias y de la Confederación Argentina y jefe indiscutido, con una presencia de hombre indómito, de hombre que inclusive cuando se reía había que temerle, porque Rosas era un hombre de facciones, digamos, inclusive muy marcadas en cuanto a lo determinante que era para todo lo que se proponía. Por eso se dice que inclusive cuando Rosas se reía con una pequeña mueca había que temerle. Era un hombre extraordinario que llevó adelante una proeza como fue una Argentina sin constitución, una Argentina en pleno proceso constitutivo, haciéndole frente inimaginablemente a las 2 potencias económicas, militares y políticas del tiempo, ¿no? De ese tiempo, no bajándose para nada los pantalones como sí lo habían hecho otros hombres, como Rivadavia, como lo iba a hacer Mitre, Sarmiento y demás después. Por lo que este hombre que también usaba ese aspecto, ¿no? Que yo les dije de gran comandante general, también se vestía de gaucho, también se vestía con el poncho. Por eso el famoso padre de los gauchos, padre de la soberanía, jefe de la Confederación Argentina, gobernador y caudillo. Desde 1829 hasta 1852, Rosas fue líder de estos aspectos, fue el padre de estos aspectos, fue el benefactor que tuvo la patria, que atravesó un poco la constitutividad de la Argentina, que en realidad ve la luz a partir de la Constitución de 1853, como si por arte de magia el Estado nacional, las leyes, el territorio, las fronteras se hubieran constituidas por sí solas. No, hubo un hombre que peleó para que eso se constituyera. Hubo un hombre con otros hombres, con mujeres, y ese hombre fue justamente el que se agarró para ocultar. Fue justamente este hombre el que se trató por todos los medios posibles de distorsionar. Fue este hombre que fue justamente premeditadamente ocultado en la historia argentina por la historia que va a crear Mitre, cuando el hombre llamado Justo Josué de Urquiza le entrega en 1862 el país a él y a la masonería, para que justamente hagan de la Argentina un país absolutamente colonia de la Gran Bretaña, un país dependiente y factoría británica en Hispanoamérica. Ahí es Rosas el que obviamente tiene que ser ninguneado, distorsionado, ocultado. Bueno, en fin, por eso la obra de don Juan Manuel del 29 al 52 es una obra que a los argentinos nos constituye como tales. Sin la obra de don Juan Manuel, la balcanización o la segregación quizás hubiera impedido que hoy nosotros hablemos, cada uno de nosotros en sus provincias, y hablemos de la República Argentina. Creo que fue el encargado y el responsable de haber parado lo que pudo haber sido quizás inclusive la República de la Mesopotamia, la República de Buenos Aires, la República del Cuyo y demás. Me parece que un poco a Rosas y a sus gobiernos y a sus acciones debemos la unidad
de la República Argentina y lamentablemente no pudo la unidad de lo que hubiese sido Paraguay como provincia, parte de Bolivia como provincia o Uruguay como provincia, e inclusive Río Grande del Sur, ¿no? El sur de Brasil como provincia argentina. Pero de todos modos, bueno, hubo un hombre, el mejor de la caballería argentina, en su tiempo, Justo José de Urquiza, un hombre antagónico a Rosas, porque Rosas siendo el gran americano, Rosas siendo el gran estadista, Rosas siendo dueño de casi todas las provincias de Buenos Aires en cuanto a lo que es propiedad privada y después desprendiéndose de esas tierras, Rosas habiendo hecho rico a los demás, Rosas viviendo inclusive de sus papeles públicos y no tanto de su gloria económica, se enfrenta por designio del destino y por una excelente y audaz maniobra del Imperio del Brasil, de su burguesía bien nacionalista, se enfrenta a Justo José de Urquiza. Digo antagónico a Rosa porque Urquiza era el hombre ampuloso, el hombre de los 100 hijos, de los puertos paralelos de oro y plata, el hombre donde en Entre Ríos no se faenaba sin su autorización. Entonces, de alguna manera, esto hizo que estas cosas del destino hicieran que Urquiza, por solamente 400.000 patacones, enfrentara al ejército que comandaba, que era el ejército de vanguardia de Rosas, destruyera y se haga de prisioneros al ejército que había sitiado Montevideo casi 10 años, del 43 al 52, que era el ejército de Oribe, se haga del ejército de la Confederación, del ejército de vanguardia, de la mejor caballería, y con la ayuda de las tropas del Imperio del Brasil, formando el famoso Ejército Grande, marcharan contra el bisoño ejército que don Juan Manuel pudo organizar ante este descalabro, ante esta irrupción desleal y traidora de Justo José de Urquiza, que se inicia con el pronunciamiento en 1851 y que culminan con la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Rosas crea un ejército de 28.000 hombres bisoños porque estaba la Guardia Cívica, digamos, hombres y mujeres que nada tenían que ver con las milicias ni con el conocimiento de las armas para defender la ciudad de Buenos Aires, más precisamente la zona de Quilmes, al mando de Lucio Norberto Mansilla, de lo que podría haber sido la invasión de Caxias, de este gran militar brasilero, pero en realidad nada, da la última y el desenlace lo da en la última batalla en el Palomar de Caseros, ¿sí? Allí da la famosa batalla de Caseros, donde sus tropas bisoñas, mal pertrechadas, combaten frente a casi 30.000 hombres del ejército, digamos, de vanguardia, veteranos de guerra, que terminan destruyendo, bueno, lo que quedaba del gobierno rosista, y hay un cambio de época, un cambio de gobierno, así lo entendieron muchos federales que defeccionaron, entre ellos Ángel Pacheco, que había sido uno de los generales de Rosas, el general que nunca había perdido una batalla, y en ese cambio de época Rosas, cuando algunos se preguntaban, ¿pudo haber hecho algo más para no perder en Caseros? Se explica que en más de 20 años de llevar al frente esta lucha, Rosas estaba agotado, Rosas se quería ir a descansar a algún país, Rosas ya estaba con gota, Rosas estaba gordo, Rosas estaba sin dientes, tenía un humor hosco que Manuelita, su gran hija, su hada buena, que había ejercido de alguna manera como canciller de la Federación en esas reuniones en Palermo de San Benito, donde ella intentaba establecer algún vínculo de amistad con los enviados franceses e ingleses que se enamoraban de su dulzura y simpatía, intentaba, bueno, menguar un poco ese humor del padre que ya estaba agobiado por un personalismo propio de la característica psicológica y el carácter psicológico del restaurador. Pierde en Caseros, pero él ya no quería hacer nada. Él ya evidentemente quería retirarse, sabía que había dado hasta sus últimas fuerzas, y bueno, lo que viene después no es de esta clase, porque para explicar el exilio de don Juan Manuel hay que, bueno, exclusivamente empezar a entender que la historia no es lineal, que no se puede poner Inglaterra en función de su exilio como aquella nación que le da una prisión disimulada, ni mucho menos, porque esa es la verdad que maneja alguien que ustedes quizás
conozcan y respeten mucho, que es Marcelo Gullo, pero que responde a un curro de Marcelo con respecto a llevar un poco de agua a su molinito, a su quintita de la hispanidad y de engrosar un poco la leyenda rosa, porque bueno, de eso vive, es un interés particular de él, pero no se puede faltarle el respeto a la figura de Rosas diciendo que fue un preso disimulado, porque la documentación, es decir, las fuentes primarias, el análisis de la heurística, de la recopilación de datos, de documentos, de cartas entre las distintas facciones, bueno, de carácter diplomático británicas, dan cuenta que no fue un preso disimulado de Inglaterra y que Rosas decide irse a Inglaterra por algo que vamos a explicar muy bien y de manera lo más sencilla posible en la clase que viene. Compañeras y compañeros, espero no haberlos aburrido. Es difícil dar quizás una charla sin imágenes y demás, y no lo digo por mí, lo digo por ustedes que se tienen que bancar a un tipo que habla y habla. Les agradezco ahí las cosas que mandan. Es muy difícil, de hecho la didáctica a mí me estaría quitando la posibilidad de dar clases, pero para la próxima clase prometo el uso de imágenes que nos va a permitir que todo esto sea un poco más ameno. Si alguien quiere decir algo, viva Perón, compañeros. Les agradezco mucho y bueno, estoy a su disposición. Hola Ricardo, hola compañeros. Yo la verdad que a mí me encanta así porque me permite hacer otras cosas y mientras hago otras cosas me puedo concentrar mucho más. La verdad, así que me encantó. Muchas gracias. Gracias a vos, Adriana, querida. Adriana Richardi, una gran compañera de Mendoza. Una consulta, Ricardo. Sí. Excelente exposición la tuya. Fue una clase magistral. Me hubiera gustado tener un profesor en la escuela secundaria de historia como vos. Bueno, mira, yo mientras te escuchaba, iba pensando algunas cosas y te las tiro. Y vos responderás lo que te parece conveniente. ¿Algún concepto sobre la correspondencia San Martín Rosas? La relación de Rosas con los jesuitas, la correspondencia de Rosas con Josefa Gómez, donde habla del comunismo, del socialismo, etc. Y la relación con los pampas, ya que Rosas tiene el diccionario de lengua pampa. Lo que tú quieras, Ricardo. Rápidamente, vamos con lo de San Martín. La correspondencia entre Rosas y San Martín es una de las más ricas. Fue una de las cosas que la historia oficial justamente se dedicó justamente de premeditadamente ocultar, porque ahí San Martín le dice a Rosas, bueno, yo deposito el sable de la independencia, el famoso sable de Maipú, en tus manos porque sos quien seguís adelante con el mismo concepto de patria grande que yo intenté hasta el último momento de plasmar en este proyecto que fue justamente una América, Hispanoamérica unida, ¿no? La correspondencia entre San Martín y Rosas es riquísima en diferentes momentos, porque Rosas inclusive en algún momento le ofrece a San Martín un cargo en Perú, cosa que San Martín desde el exilio siempre se niega, pero a su vez San Martín le corresponde a Rosas no solo con el sable, sino que en cartas llamándolo, ¿no?, el hombre que va de alguna manera y el hombre que en sus manos está salvaguardar los intereses de la patria. Es decir, San Martín ve en Rosas un hombre genuino, lo critica por momentos en sus formas, en las formas autoritarias, pero definitivamente haberle legado el sable es en definitiva, digamos, el fundamento primario de cómo San Martín veía a Rosas, ¿no? Y todo lo que viene del sable también es un capítulo aparte. Con respecto a Josefa Gómez, lo vamos a ver en la clase que viene, porque esto tiene ya la característica de ser en el exilio de Rosas, es fundamental. Josefa Pepa Gómez, como militante rosista en Buenos Aires, en todo lo que tiene que ver con el exilio de Rosas, tanto en las suscripciones que logró Josefa recopilar para solventar un poco la penosa vida económica de Rosas en Inglaterra, como, bueno, también inclusive algunas gestiones que hizo Josefa Pepa Gómez, inclusive yendo al Palacio de San José, entrevistándose con Urquiza para que Rosas reciba 1.000 libras esterlinas, y bueno, otro tipo de cosas que la hacen importante, ¿no?
a Josefa Pepa Gómez. Pero eso, y esto que vos decís tanto de San Martín como de Rosas, que se expresaron en función de contra el comunismo, contra la Comuna de París, refiere a la clase que viene, mi querido compañero. Con respecto a los Pampas, sí, yo dije que Rosas fue escribió un diccionario Pampa-Ranquel, justamente su relación con los Pampas, que eran los Guenaquén, o el grupo Het, que yo no lo terminé de decir, fue la mejor que hubo. Todos los caciques Pampas adhirieron a este proyecto de Rosas de juntar al Huinca con los indios. Muchos se dejaron evangelizar, cristianizar, y otros, bueno, se quedaron con los araucanos y perecieron en la campaña al desierto. Pero la mayoría de los Pampas fue a favor de la figura de Rosas. Y con respecto, y no me quiero olvidar, a esto que decías que casi me olvido. Los jesuitas. Una cosa más. Los jesuitas. Bueno, claro, Rosas, como los españoles, en algún momento tuvo, en el caso de Rosas, problema con los jesuitas y los expulsó, después los volvió a aceptar, porque los jesuitas fueron ambivalentes en cuanto a la lealtad que había de la iglesia con Rosas. De hecho, en algunas iglesias permitieron que algunos unitarios se escondan, y cuando Rosas se enteró, hay que entender que más allá del carácter católico del restaurador, para él gobernar era gobernar. Y si algún aspecto del catolicismo, y lo dejó en claro con el fusilamiento de Ladislao Gutiérrez y Camilo Gorman, cuando había algún aspecto que dañaba la moral o dañaba el proyecto político, patriótico, nacional que él llevaba adelante con los diferentes actores, bueno, se los expulsaba, se los eliminaba, se los ejecutaba, o simplemente se tomaba alguna decisión acorde a lo que él consideraba y acorde a las facultades extraordinarias y la suma del poder público que lo autorizaban a él a tomar ese tipo de decisiones. Pero bueno, sí, también es un capítulo aparte de la relación de Rosas con los jesuitas, ¿no es cierto? Porque también se ha hablado del retrato de Rosas en las iglesias, cosa que todavía también, en función del estudio, no se sabe a ciencia cierta si eso pasó. Me refiero a si se adoraba el retrato de Rosas en algún momento de las iglesias, y por sobre todo porque algunos clérigos, obviamente, inclusive obligaban a sus creyentes a utilizar la divisa Punzó, que también es otro tema, porque fue una de esas imposiciones del régimen rosista que trataban de lograr una cosmovisión de unidad, de que todos estamos unidos por un emblema, por una idea y por un proyecto en común. Muchísimas gracias, Ricardo, y espero la grabación de esto. Sí, yo lo hablé con Lucas, siempre hay alguien encargado, yo no sé si la otra vez no se subió, porque bueno, el compañero me contaba Lucas, que bueno, discriminar entre lo que podía subir al canal de UB Comunidad Organizada o al de Principios y Valores Nacional. Yo lo que le quería preguntar a Lucas, lo iba a hacer por privado, pero no lo quería molestar. Es igual quedó esa grabación para divulgarla entre los compañeros, más allá de que el compañero que la tendría que haber publicado, bueno, por algo no la publicó, cosa que a mí no me ofende ni me enoja, pero sí estaría bueno tener las clases a disposición, las grabadas. Hola, para poder compartirlas. No sí, por las mí, dos grabaciones, no por la anterior y esta están disponibles. Ahora todavía no está, se espera un día hasta que YouTube la revisa y la tenemos a disposición. La anterior sí está en el disco que tenemos nosotros de esta misma cuenta de Meet. Ah, bueno, yo entonces después hablo con Luca porque no la pude ver la primera. Así que perfecto. Entonces, le paso a Luca los enlaces para que los tenga. Ah, bárbaro, bueno, perfecto. Perdón, hablo con, acá me aparece Encuentros. Hablas con Gabriel Robles, perdón. Lo que pasa es que me olvidé que estoy de la cuenta de Encuentro. Gabriel Robles. Claro. Un gusto, pero enorme, Gabriel, querido compañero. Bueno, compas, no les voy a sacar más tiempo, estamos hace 2 horas. Lo que yo siempre temo es el aburrir, como les digo, esta cuestión de hablar y que el otro escucha es brava, pero bueno, lo hago con amor, cariño, compasión, pero por sobre todo creo que todos estamos en condiciones de hacerlo. Y bueno, espero que estas clases sirvan para eso y para llevar un poco de debate al plano de los debates históricos. No digo que uno tenga la verdad y que uno sea el que sabe y el otro no sabe, no, el debate enriquece, construye, y creo que es algo que necesita toda la sociedad argentina. Bueno, Lucas,
y con Gaby y Adriana y demás compañeros, los abrazo fuertemente. Viva Perón, viva la patria, viva la línea nacional Rosa Perón San Martín, y nos estamos viendo en el próximo encuentro, clase 3. Muchísimas Viva gracias, Perón, compañero. muchas gracias, Muchísimas compañeros. gracias. Gracias a todos. ¡Viva Perón! Viva Gracias. Perón, carajo. Muy bueno, un abrazo. Viva Perón.